Espera un segundito. Bien, bienvenidos. Vamos a comenzar esta lección. ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón. No le preguntaba si al final de la clase le podía hacer unas preguntas. Sí, por supuesto. Ya. Eh, bueno, entonces vamos a continuar con los temas que hemos estado considerando hasta ahora en este curso de verdad y certeza. Eh, Entiendo que ustedes tienen muy presente que este jueves vamos a tener la primera prueba, que va a estar disponible para que ustedes la contesten 24 horas. Eh, yo estimo que es una prueba que debería tomar no más de 1 hora y media máximo en contestarla. Eh, y bien, pero ustedes pueden hacerlo en el momento que ustedes prefieran, ¿no? Lo que estábamos conversando la semana pasada es acerca de el contraste entre concepciones realistas y antirrealistas acerca de la verdad y qué tipo de conexiones sistemáticas tienen con otras cuestiones. O sea, esto tiene que ver, en primer lugar, con una distinción ontológica. Esto es que tiene que ver con el tipo de concepción que tengamos acerca de la naturaleza de las entidades y los hechos de los cuales versan ciertas proposiciones. Si es que uno piensa que esos hechos y esas entidades están de alguna manera constituidos o conformados por nuestros estados mentales o nuestros estados epistémicos, estamos en presencia de una concepción antirrealista. Si por el contrario nosotros suponemos de que se trata de hechos y entidades que se dan o no se dan con independencia completa de nosotros, de lo que creamos, no creamos, de en fin, los estados epistémicos que tengamos, entonces tenemos una posición realista. Y estas concepciones sobre la verdad, y después lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar conversando acerca de distintas teorías de la verdad que corresponden más o menos a lo que ustedes han estado viendo en el texto de Susan Hack. Eh, Se inscriben dentro de estas grandes categorías. O sea, son concepciones antirrealistas de la verdad de distintos tipos o concepciones realistas de la verdad de distinto tipo. Y estas concepciones de la verdad tienen consecuencias para la manera en que se ha entendido el significado. Entonces ustedes tienen maneras de entender el significado de las expresiones del lenguaje que varían según si uno tiene una concepción realista o antirrealista. Por eso que yo les comenté que se suele designar las teorías realistas del significado, o sea, concepciones que entienden el significado desde una perspectiva, de la perspectiva de una concepción realista de la verdad, se suelen denominar teorías o semánticas, teorías del significado semántica, de condiciones de verdad. Cuando, en cambio, esa concepción del significado se concibe desde la perspectiva de una teoría antirrealista de la verdad, en donde la verdad tiene que ver con algún tipo de verificación, con algún tipo de evidencia que tengamos nosotros para lo que se está anunciando en una proposición, se suele hablar de teoría semántica en términos de condiciones de aseveración, ¿no? No condiciones de verdad, porque son las condiciones que hacen legítimo que uno asevere algo, no simplemente que sea verdadero o falso con independencia de lo que uno pueda conocer. Tiene consecuencias también el contraste para cuáles sean las leyes lógicas que las proposiciones en cuestión tienen que satisfacer. Cuando uno tiene una concepción realista de un dominio de entidades, entonces las proposiciones que enuncian esos hechos satisfacen simplemente la lógica clásica. Esto es la lógica que, en fin, conoce cualquier hijo de vecino, digamos, en fin, sin ninguna cualificación. Lo interesante es que cuando uno tiene una concepción antirrealista, en cambio, sobre un dominio de entidades, las proposiciones que enuncian esos hechos deben satisfacer una lógica distinta, que es la lógica intuicionista. Y conversamos, ustedes recordarán, de qué es lo que tiene de distinto la lógica intuicionista respecto de la lógica clásica. Y es que cuando en lógica clásica uno está anunciando que P, por ejemplo, que P es una proposición cualquiera, y que estamos anunciando simplemente el hecho que está siendo descrito por la proposición, eh,
para el antifalista, eso es, por decirlo así, algo que está conectado, tiene unido a sí mismo, no solamente que las cosas son de cierta manera, es que nos consta que tenemos evidencia de que las cosas son de cierta manera. Y por esa razón, entonces, es que hay ciertas leyes lógicas, de lógica clásica, que no valen en lógica intuicionista, y que son bien notorias, como vimos dos ejemplos. Ustedes saben, en lógica clásica hay infinitos teoremas. Por supuesto, los que son más importantes no son infinitos, son pocos, pero en principio uno puede derivar infinitos teoremas de lógica clásica, y lo mismo pasa en lógica intuicionista. Entonces, si uno hay que decir cuántas leyes lógicas son diferentes, cuántas leyes lógicas valen en lógica clásica y no valen en lógica intuicionista, son infinitas también. ¿Okay? Pero si uno se va a fijar en algunas cosas gruesas y que son determinantes, bueno, conversamos acerca de la diferencia que existe entre en la actitud que se tiene respecto del principio tercio excluso y el principio de eliminación de la doble negación, que son dos súper características. Ahora, insisto, si ustedes quieren ver cuántas son, son infinitas, digamos, y hay otras múltiples consecuencias también que tienen esta diferencia en otras leyes lógicas, qué sé yo, en fin. Hay restricciones para la ley de De Morgan, hay restricciones para la interdefinibilidad de los cuantificadores, etcétera. Bien, pero no es necesario que entremos en todos estos detalles. Estos son dos temas centrales que, como les digo, que distinguen a un tipo de concepción de otra. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque dado que el antidualista entonces tiene que funcionar o funciona con una lógica que es más estricta, si ustedes quieren, que la lógica clásica, no sería legítimo que un dualista estuviese argumentando contra el antidualista usando un tipo de argumentación que descanse, siquiera implícitamente, en lógica clásica. ¿De acuerdo? Porque eso sería una petición de principio contra el antidualista. O sea, sería, por decirlo así, argumentar contra el antidualista descansando en supuestos que el antidualista no acepta, y supuestos que si el antirrealista llegase a aceptar, ya no sería antirrealista. Por eso que se llama petición de principio, porque es una forma de argumentar en donde uno está presuponiendo aquello a lo cual uno quiere justificar. Y de una manera también análoga, si un filósofo antirrealista estuviese defendiendo su posición mediante algún tipo de argumentación que descanse en en el hecho de que en principios de lógica clásica su actitud sería autorrefutante, porque estaría descansando su argumentación y su defensa del antidualista en ciertos presupuestos que implican su negación. Entonces, esta diferencia o este contraste que tiene que ver con leyes lógicas tiene aplicaciones, después tiene consecuencias en el debate entre realista y antirrealista, ¿no? Ahora, lo último que estábamos conversando, la última sesión, tiene que ver con las consecuencias epistemológicas de una posición realista o antirrealista. A ver, alguien tenía la mano arriba, pero no alcanzé a ver quién era, perdón. Yo, Francisca Marino, profe. Francisca, adelante. No entendí bien entonces, para que un realista o antirrealista defienda una proposición, como que tiene que ocupar la lógica de quien está contraargumentando para... Eso no Obvio, entendí. claro. O sea, como tiene presupuesto, como el que tú supongas lógica clásica, tiene el presupuesto de que tú estás suponiendo una concepción realista, entonces, claro, si el realista utiliza lógica clásica, por supuesto en las áreas en donde es distinto con la lógica intuicionista, para atacar al intuicionista, al antirrealista, el antirrealista va a decir, bueno, pero a ver, tu argumento depende de premisa que yo no acepto. ¿Sí? Como por ejemplo, si me argumenta descansando en el tercio excluso. Voy a colocarle un ejemplo, aunque tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. En fin, yo estaba haciendo una especie de repaso general, pero estuvimos conversando que el antirrealista está obligado a aceptar el principio de cognoscibilidad, o sea que toda preposición es cognoscible, ¿cierto? Eso fue lo último que estuvimos conversando.
para colocar un ejemplo, Francisca, de un caso en donde una forma de argumentación de un valista estaría incurriendo en petición de principio contra el antivalista, ¿de acuerdo? Estaría presuponiendo aquello que quiere justificar. Entonces, supongamos que un valista dice, mira, tú antirrealista, que sostienes que todo es cognoscible, dime qué es lo que sucede con esta hipótesis, que o bien hay 5 alienígenas que están bailan cueca para el 18 de septiembre en la galaxia de Sirio, o bien no hay 5 alienígenas bailando cueca en la galaxia de Sirio para el 18 de septiembre. Eh, entonces decir, bueno, eso es algo para lo cual no tenemos evidencia, es más, dada la lejanía, bueno, no sé la lejanía, pero en fin, no sabemos lo que va a pasar el 8 de septiembre en la galaxia de Sirio, probablemente no nos llegaremos a enterar de eso en mucho tiempo más, y menos de que si hay 5 alienígenas o no. Por tanto, como esa proposición es o bien verdadera o falsa, y o bien hay ahora 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio Cueca o no, entonces el antidualismo es falso. Y el antidualista va a decir, bueno viejo, pero eso que me estás proponiendo es una instancia del principio de tercer excluso. Y obviamente que yo no acepto el principio de tercer excluso. Entonces, hipótesis de este tipo, hipótesis que son incognoscibles o que aparentemente trascienden nuestras capacidades de conocimiento, no son argumentos contra el antidualista. ¿Acuerdo? O sea, sería un argumento contra el antidualista si el antidualista estuviese obligado a aceptar que esas hipótesis deben ser verdaderas o falsas. Pero no tiene por qué aceptarlo, porque aceptar tal cosa es aceptar el tercer excluso. Y ese principio es un principio lógico que él no acepta. Vicente Miranda levantó la mano. Vicente. Sí, o sea que, por ejemplo, en este caso el realista se podría como tratar de argumentar en el principio de cognoscibilidad contra el antirrealista, Sí, como claro, para eso sí tratar de puede hacerlo. convencerlo. Eso sí puede hacerlo, de todas maneras. Ah, ya. Y de hecho, hay una famosa forma de argumentación. A ver, tienen la mano levantadas 2 personas más, pero hay uno que es una M, que sospecho que es Martino, ¿no? Sí. Ya te ubico, Martín. Ya, si es continuación, dile al tiro porque voy a explicar otro tema. Parte de lo mismo, pues para tener un poco más claro lo de antirrealismo. Que entonces los antirrealistas, si es que no pueden conocer algo, no hay forma de saberlo, entonces no existe, o no a No hay tal conocerlo, eso es lo que no cosa, entiendo. claro, pero claro, no hay tal cosa, exactamente. Existe. No existe simplemente. O sea, en el ejemplo de La los alienígenas que realidad bailan tango, está si no se medida puede por... saber, Claro, o sea, un hecho, por eso decir que sea trascendente a lo que nosotros podemos conocer. Cuando digo nosotros, acuérdense ustedes que hay que hacer la aclaración. Bueno, nosotros o criaturas con capacidades de inteligencia y de recopilación y procesamiento de información finita, porque pueden ser mucho más inteligentes que nosotros. ¿De o sea, esto vale también para ángeles, demonios, alienígenas. Bien. Entonces, ¿de acuerdo? Bueno, eh, para el antivalista, la validad está medida por nuestras capacidades epistémicas, nuestras capacidades de conocimiento. Por tanto, no solamente no hay, es imposible que existan hechos que sean trascendentes, que vayan más allá de lo que alcanzan esas capacidades. O sea, eso es un bajo definitorio. Para el realista, en cambio, en principio, dependiendo de la concepción que tenga, bueno, si hay hechos que son tan difíciles y tan lejanos y tan abstrusos que nosotros no somos capaces de conocerlo, ni ningún sujeto con capacidades finitas como nosotros, pucha, lo lamento, mala pata, digamos, en fin, es así nomás. Para el anticualista, en cambio, esa hipótesis es simplemente una hipótesis imposible. Florencia Novillo pregunta, si no se puede saber, ¿necesariamente no existe? Exactamente. O hay un momento donde puede haber, a ver, si hay un momento en donde puede haber evidencia, entonces sí se puede conocer, Florencia, ¿verdad? O sea, la idea es que si nuestras capacidades epistémicas pueden llegar a determinar ese hecho, eh, quizás, en fin, mejorando nuestras capacidades tecnológicas y bla, pero eso sigue siendo posible, entonces no hay problema para el anticualista. El punto es cuando no es posible saber que llegar a conocerla. Pero bien, pero
Hay una pregunta de... se me olvidó, pero, acerca del principio de cognoscibilidad. Que es un principio que el antidualista tiene que aceptar. El realista, en cambio, no. Por eso que yo creo que les he dicho, el escepticismo, o sea, esta idea de que a lo mejor nuestras capacidades de conocimiento son radicalmente insuficientes para acceder a la realidad, presupone la suposición de que esa realidad es independiente de mí, ¿de acuerdo? Si es independiente de mí la realidad, bueno, efectivamente estamos sujetos al riesgo de que a lo mejor no nos da para alcanzar la realidad. Esa realidad puede ser algo tan grande, tan complejo, tan extraño, que no vamos a ser capaces de alcanzarlo. Pero si uno es antivalista, eso no puede suceder. La realidad está medida, pues, la extensión, el alcance del dominio de lo real, llega hasta donde llegan nuestras capacidades de conocimiento, de recabar información, de procesar información. No existe nada que vaya más allá de ello. Y es imposible que lo sea, ¿no? El realista, en cambio, bueno, podría ser que fuésemos afortunados, ¿de acuerdo? Fuésemos tan afortunados, nosotros y sujetos como nosotros, que la realidad puede ser toda conocida. Pero eso es algo que de entrada requiere una argumentación especial, o en fin, nos requeriríamos nosotros alguna razón específica para pensar una cosa de ese estilo. En principio, perfectamente la realidad puede ser tal que haya sectores o áreas de la realidad que estén fuera de no alcance de nuestras capacidades de comprensión y de procesamiento de información y de recabar información perfectamente. O si es que uno es un escéptico, puede ser que casi todo sea algo que, en fin, que excede nuestras capacidades, ¿no? Y que no tengamos conocimiento de nada. Pero esto sí es súper importante entonces. El escepticismo, a mí me pregunta si yo soy realista o antirrealista. Yo soy, Florencia, furiosamente realista. No, a ver, este es un dato, ¿cómo decirlo? Biográfico. No tiene ninguna importancia lo que estamos viendo. Ustedes pueden ser antirrealistas si quieren. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Yo voy a explicar las dos alternativas, vamos a ver problemas de las dos alternativas. Pero yo cuando hice mi tesis doctoral, lo hice sobre algunos argumentos antirrealistas. No vamos a verlos aquí porque, en fin, tienen mucha lógica matemática y qué sé yo. Y yo estaba realmente muy, ¿cómo decirlo? En fin, seducido por el antirrealismo. O sea, esta idea de verdad como verificación eran cosas que a mí me resultaban muy llamativas. Y de hecho yo estaba estudiando autores que eran defensores del antirrealismo. Y en el momento de estudiarlo en profundidad me decepcioné profundamente. Y entonces después, en fin, abandoné esa posición después de ver todas las dificultades. Y desde entonces soy realista. Y me he dedicado a la metafísica después de eso. Antes estaba más interesado en temas de filosofía del lenguaje y cosas así. Al Martín puede ser, no se puede ser realista, se puede ser, digamos, o sea, no se puede ser antirrealista global y realista, ¿de acuerdo? O sea, que digo, cuando soy realista es que no soy antirrealista global, digo que hay al menos algunos dominios de la realidad que son independientes de nuestra mente y de nuestras creencias. Para otros no. Por ejemplo, yo soy antirrealista respecto del valor del dinero, soy antirrealista respecto de los hechos, de los hechos graciosos, ¿de acuerdo? El que algo sea gracioso o no sea gracioso son... pero eso, digamos, pero no soy antirrealista global, ¿de acuerdo? O sea, que hay un dominio de realidades que no están constituidas por nuestros estados mentales. Bien, pero hasta aquí nomás llegamos con estas acotaciones biográficas, que no es el caso. Entonces, el punto que estaba queriendo comentarle es este tema de que el antirrealismo entonces exige, está conectado con la aceptación del principio de cognoscibilidad. Esto es que todo estado de cosas debe ser cognoscible. ¿Okay? Y por supuesto, si uno tuviese alguna razón
para suponer de que hay alguna excepción, algún contraejemplo a esto, o sea, que hubiese algún hecho que no sea cognoscible, o en otras palabras, que sea incognoscible, eso sería un argumento contra el antirrealista. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que por la naturaleza de esto, claro, si es un hecho incognoscible, es que justamente no es un hecho que uno pueda identificar y decirle al antifalista, oye, antifalista, mira, aquí tengo este hecho, cáchate, este es incognoscible, porque, porque para eso tengo que ser capaz de conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente que eso no se puede dar. Pero lo que sí ha sucedido en la discusión filosófica es que hay un cierto línea de argumento que han sostenido que el principio de cognoscibilidad conduce a ciertos absurdos. ¿Okay? Yo voy a anunciárselos ahora porque, en fin, algunos de ustedes me lo preguntó. Entonces, eso sí es un argumento, y si ese es un problema, eso es un problema para el antirrealismo en general, ¿no? Bueno, se los enuncio simplemente. No podemos detenernos en esto porque también es un área, ¿cómo decirlo así? Que es se ha convertido en un área relativamente especializada. Entonces, hay mucha discusión sobre eso, específicamente dedicada a esta cuestión. Pero podemos presentarlo de manera resumida de la siguiente manera. Esto no va a entrar en el examen ni en la prueba ni nada, ¿de acuerdo? Esto es un extra, ¿verdad? Así que también, no sé, no surjan si hay cosas aquí que les quedan como pendientes y que no alcanzan a entender. Pero voy a darles como una idea general de cómo es. El principio de cognoscibilidad dice que todo hecho es cognoscible, o sea, es posible que sea conocido, lo cual es compatible con que de hecho no sea conocido. ¿De el principio de conocibilidad nos está diciendo que todo se conoce, ¿cierto? Para cualquier hecho siempre hay alguien que conoce que se da ese hecho. Podría suceder que un hecho sea efectivo y que nadie lo conozca, de hecho, pero el principio se cumple porque es posible que alguien lo conozca. ¿Okay? Entonces, es compatible con el principio de cognoscibilidad que exista algún hecho que no es conocido por nadie. ¿De acuerdo? Insisto, esto es compatible con el principio porque el principio lo que está diciendo es que debe ser conocible, o sea, debe ser posible que sea conocido, pero podría que no ser conocido de hecho. ¿Okay? Supongamos que hay un hecho de ese estilo, ¿ya? Qué sé yo, el hecho de los alienígenas bailando cueca, cualquier cosa. ¿Bien? Vamos a llamarlo el hecho Q. ¿De acuerdo? El hecho Q es un hecho que nadie conoce. ¿De acuerdo? Entonces, vale que Q y no se conoce qué Q, porque nadie sabe qué Q. Bueno, o sea, que Q es un hecho efectivo y qué sé yo, piensen ustedes en un estado cuántico de un electrón, en, qué sé yo, unas partículas, en un sistema solar, en una galaxia lejana. Hay miles de ejemplos así de cosas que nadie sabe de, ¿okay? Ninguna criatura finita por lo menos conoce. Entonces, vale que, como digo, que Q y no se conoce que Q. Ahora, noten ustedes que esto que estoy yo enunciando es un hecho también. O sea, no solamente es un hecho que Q, sino que también es un hecho que Q y no se conoce que Q. Es un hecho complejo, si ustedes quieren, porque es el que Q sea el caso y al mismo tiempo que no se conoce que Q es el caso. Pero eso es un hecho, ¿de acuerdo? Es un hecho compuesto. Y si es un hecho que Q y no se conoce que Q, se supone que tiene que valer el principio de cognoscibilidad respecto de este hecho. O sea, ojo aquí, el hecho al cual estamos suponiendo que vale el principio de cognoscibilidad es el hecho de que Q y no se conoce que Q. ¿Okay? Si va el principio de cognoscibilidad respecto de este hecho complejo, Q y no se conoce que Q, ¿qué es lo que sucede? Que debe ser cognoscible que Q y no se conoce que Q. De aquí queda la escoba. ¿Por qué? Bueno, el conocimiento se distribuye con la conjunción. Porque, esto puede sonar así como una cosa muy alambicada, pero tiene que ver lo siguiente. Si yo conozco que P y Q, eso es equivalente a que conozco que P y conozco que Q. Eso significa que se distribuye con la conjunción. El conocer que vale la conjunción de dos proposiciones es equivalente a la conjunción de que se conoce la primera proposición y se conoce la segunda proposición. Le voy a dar un ejemplo. Si yo sé
que es martes y está soleado, entonces eso es equivalente a que sé que es martes y sé que está soleado. Eso es, ¿verdad? O sea, si sé que es martes y sé que está soleado, entonces sé que dos puntos es martes y está soleado. Si sé que dos puntos es martes soleado, entonces sé que es martes y sé que está soleado. Bien, eso significa que el conocimiento se distribuye con la conjunción. Pero aquí, fíjense ustedes que lo que estamos diciendo es lo siguiente, que es cognoscible, o sea, es posible conocer, bueno, ustedes que tenemos estas dos cosas, estoy hablando aquí de este operador de conocimiento K, es posible conocer dos puntos, lo siguiente, que Q y no se conoce que Q. Entonces, esto es equivalente a decir que sería posible conocer que Q y conocer que no se conoce que Q. No he dicho nada, esto es, en fin, este lapso, porque quiero que ustedes le den un segundo de consideración a esto. ¿Qué sería eso? O sea, fíjense ustedes, ¿qué tipo de circunstancia posible sería aquella en donde se conoce que Q y al mismo tiempo se conoce que no se conoce que Q? Sería una circunstancia en donde uno ignoraría que Q, o sea, uno, en fin, todos los sujetos racionales con capacidad finita, conocerían que Q y no conocerían que Q. ¿Qué es eso? Es contradictorio, es incoherente. Bueno, ese es el problema que se conoce en la literatura, a veces se la denomina la paradoja de la cognoscibilidad o por nombres parecidos. Y es un tipo de problema sistemático que los antipolistas tienen que enfrentar así directamente, y, en fin, y es objeto de mucha discusión. Pero ustedes pueden ver, digamos, que la idea de que todo es cognoscible, entonces cuando uno se fija en estos casos límites, conduce a problemas de este estilo. Quiero reiterarles que esto no entra en la examen, esto es un extra, ¿de acuerdo? Pero lo que quería demostrarles a ustedes el tipo de problemas que se han planteado respecto de este principio, que es algo que implica el antirrealismo. Esto no es el antirrealismo per se, pero como es una tesis que el antirrealista debe aceptar, si esta tesis es falsa, el antirrealismo también sería falso. ¿De acuerdo? Esa paradoja se puede ocurrir cuando están mostrando una teoría científica. A ver, Florencia, la idea sería, si una teoría científica implica que todo es cognoscible, bueno, eso sí sería un problema. Pero ninguna teoría está sosteniendo eso, ninguna teoría científica está sosteniendo que todo es cognoscible. Eso es un supuesto, por decirlo así, filosófico, altamente especulativo, que dependen de, en fin, de gente que propone que, por ejemplo, que nosotros construimos toda la realidad con nuestros estados mentales, cosas por el estilo. Pero tú no lo vas a encontrar eso en una teoría científica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú me hablas de la curvatura del espacio-tiempo, la relatividad general que sostiene tal cosa, de que hay curvaturas, o que puede haber curvaturas del espacio-tiempo, no está sosteniendo de que todo sea cognoscible, para nada. O sea, es más, de teorías como la relatividad, lo que se sigue de esas teorías es que va a haber áreas, regiones del universo que se encuentran a tales distancias de nosotros que son incognoscibles respecto a nosotros. ¿Sí? Pero claro, si es que hubiese una teoría de ese estilo, claro que es un problema, o sea, un problema por cualquier teoría, así que tienen que enfrentar este problema que te estoy indicando. ¿Sí? Claro, una cosa distinta es que, creo que ya hemos hablado otras veces, si uno dice ya, bueno, pero supongamos que hay una entidad que es absolutamente necesaria, omnisciente, omnipotente. Bueno, obviamente que respecto de Dios, digamos, todo está abierto a su conocimiento. Para él no solamente vale el principio de cognoscibilidad, sino que vale algo mucho más fuerte, vale que todo es conocido por él. Pero claro, si uno apela a una entidad omnisciente, que lo sabe todo, ¿de acuerdo? Eso significa omnisciente, en realidad el contraste entre teorías realistas y antirrealistas no tiene ninguna importancia sistemática, no hay puntos de diferencia. Para una mente omnisciente, vale automáticamente también, o sea, por decirlo así, una mente omnisciente podría aceptar
lógica intuicionista y valdría incluso. No hay ninguna diferencia entre una concepción falista y antifalista respecto de la mente de Dios, si es que uno va a sostener una cosa así. El contraste que estamos haciendo tiene que ver con mentes de capacidades finitas. Ok, entonces, ustedes pueden ver que el antirrealismo entonces tiene estas consecuencias epistemológicas y que es radicalmente incompatible con una posición escéptica. Si uno tiene una concepción escéptica, eso presupone que la realidad puede escaparse de nuestras capacidades de recabar información. Y para eso es que es independiente de nuestras capacidades de recabar información y de tener evidencia y de lo que sea. Cosa que es precisamente lo que está negando el antirrealista. O sea, también recuerden ustedes lo que conversamos en su momento. Una motivación central para el antirrealismo global, ha sido disolver o neutralizar el problema escéptico. O sea que nos tomamos muy en serio el problema escéptico, tan en serio que una forma de enfrentarlo es adoptar una forma de antirrealismo global. Bueno, en fin, yo también les he comentado que hay distintas estrategias que se han adoptado para defender una forma de antirrealismo global. Algunas, por ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo XX, se propusieron varias que tenían que ver con razones de filosofía del lenguaje. En fin, pero no vamos a conversar de eso ahora. Vamos a darle algunos ejemplos. Ahora, ¿ya? O sea, fijémonos en algunos casos específicos, en teoría particulares, donde ustedes pueden constatar cómo funciona el contraste entre teorías realistas y antirrealistas. ¿Okay? Primero, fijémonos en un caso en relación a las matemáticas. ¿Ya? Yo les comenté que una forma de antirrealismo sobre las matemáticas, no propuesto con esos términos, sus autores, los que propusieron este tipo de concepción, lo denominaron intuicionismo matemático, fue propuesto al comienzo del siglo XX. Ellos son los que inventaron la lógica intuicionista, porque una de las consecuencias que fueron sacando es que la lógica que ellos debían aplicar en su razonamiento matemático debía ser una lógica que no fuese la lógica clásica, sino que fuese una lógica más exigente que la lógica clásica. Bueno, entonces, los intuicionistas matemáticos sostenían, en términos generales, que los objetos matemáticos, o sea, aquello de lo cual versan las matemáticas, las entidades de las cuales tratan las matemáticas e investigan sus propiedades, como qué sé yo, los triángulos y qué sé yo, y los conjuntos y las álgebras de grupo y las topologías y bla, 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 son construcciones mentales. Ahora, eso que implica que, bueno, que si no hay mentes, naturalmente tampoco hay objetos matemáticos. Si borrásemos en un instante todas las inteligencia finita, insisto, del universo, bueno, entonces también desaparecerían de un plumazo todas las matemáticas, porque la realidad de esas entidades matemáticas no es diferente de el contenido de los actos de construcción mental que efectúan los matemáticos, o los pensadores, los sujetos racionales que están pensando los hechos matemáticos. Y por esta razón, la verdad de los enunciados matemáticos consiste en el que poseamos una prueba de esos enunciados. Aquí varía también, hay pequeños matices entre formas de intuicionismo. Entonces algunos dicen, bueno, no es que exista de hecho una prueba, pero consiste en que podemos construir una prueba de ese enunciado. ¿Ya? Bien. Y al revés, el que un enunciado matemático sea falso consiste en que nosotros tengamos una refutación de ese enunciado. Entonces, la idea es el que nosotros tengamos esa concepción realista o antirrealista respecto de los hechos matemáticos, incide en que vamos a identificar la verdad matemática con la prueba y la falsedad con la refutación. O sea, noten ustedes
¿cuál es la actitud que tienen los intuicionistas respecto de un enunciado matemático para el cual no tengamos ni una prueba ni una refutación? ¿Ya? Si piensen ustedes en, qué sé yo, existen lo que se llama en matemáticas las conjeturas, ustedes saben, ¿cierto? Una conjetura es un enunciado que parece verdadero de entrada, así como que a uno le suena las intuiciones que debe ser, pero que todavía no tenemos una prueba para él, ¿no? Hay veces en donde aparece la prueba, ¿ya? A veces no aparece la prueba, ¿no? Y después se puede que no se puede probar, digamos, ¿no? Entonces, en fin, ha habido todo tipo de ejemplos de este estilo. Piensa usted en una conjetura, hay una conjetura que se llama la conjetura de Goldbach, que dice que todo número par mayor que 2 es igual a la suma de dos números primos, ¿ya? Ahora, si ustedes piensan en cualquier número par que a uno se le ocurra, uno puede darse cuenta, pensándolo, que, bueno, que, en fin, que es igual a la suma de dos números primos. El tema es que, aunque a uno no se le ocurra ningún caso de un número par que no sea la suma de dos números primos, no sé si alguno de ustedes, o sea, se queda pensando en esto y la noche se despierta, sobresaltado porque se le ocurrió en un número que no es la suma de dos primos, pero eso no ha pasado hasta ahora, pero no ha aparecido ningún contraejemplo. Pero tampoco tenemos ninguna prueba de que para los infinitos números pares mayores que 2, vale que cada uno de ellos es la suma de dos primos. Como ustedes saben, normalmente en matemáticas, cuando uno quiere probar un enunciado de ese estilo, uno lo hace con una prueba inductiva, ¿de acuerdo? O sea, que vale para el caso más chico y si vale para un caso arbitrario, vale para cualquier caso que sea, para el caso que sea mayor que él, etc., ¿no? Pero no ha habido forma de probar esto inductivamente. Ahora, eso no significa que no vaya a aparecer una prueba de la conjetura de Goldbach en el futuro, o una refutación de la conjetura de Goldbach en el futuro. Pero eso no ha sucedido. Hasta el día de hoy no ha aparecido ninguna prueba ni una refutación. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí de perspectiva entre un realista matemático y un antirrealista? Bueno, el realista dice, mira, viejo, la conjetura de Goldbach o bien es verdadera o bien es falsa, ¿de acuerdo? O bien todos los números pares mayor que 2 son igual a la suma de dos primos, o bien existe por lo menos un número par mayor que 2 que no es la suma de dos primos. Y así es, la realidad matemática está constituida y el problema es que nosotros todavía no hemos llegado a determinar ese hecho matemático. Pero ahí está el hecho matemático. Si tenemos limitaciones epistémicas, bueno, problema nuestro. En última, puede ser que, no sé, digamos, que no haya ningún mecanismo finito en virtud del cual uno puede llegar a enterarse de que los infinitos números naturales mayores que 2 son cada uno de ellos igual a la suma de dos primos. Es un hecho que simplemente Dios contempla, porque contempla la serie completa de los infinitos números naturales, y Él le consta, porque lo mira, si lo ve directamente, que cada uno de esos infinitos números naturales mayores, pares mayores que 2, es igual a la suma de dos primos, pero que, en fin, nosotros no tenemos como, podría pasar eso, digamos, que nosotros no tengamos cómo probarlo, y ni tampoco un ángel, ¿no? Ni un demonio, ni un alienígena, en fin. Excede completamente nuestras capacidades. Pero hay un hecho determinado, ¿no? Y es necesario. O bien todos los números pares mayores que 2 son igual a la suma de dos primos, o bien no es así porque hay por lo menos un contraejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa en cambio el antirrealista, un intuicionista, diciendo, mira, si no tenemos una prueba o una refutación, y es más, no es posible, porque ahora no sabemos en realidad, así que si en el futuro puede aparecer una prueba, entonces no hay una realidad matemática que esté ahí con independencia de nuestras construcciones mentales que haga determinadamente verdadero o falso la conjetura de Goldbach. No tenemos por qué suponer que esa realidad independiente de nuestras construcciones mentales está ahí para hacer verdadero o falso el enunciado. Por esa razón también los intuicionistas, por ejemplo, han rechazado ciertos mecanismos de prueba. Entonces, los mecanismos de prueba por reducción al absurdo son rechazados por los intuicionistas. Para ellos, ese mecanismo de demostración, en que uno dice, bueno, ¿cómo pruebo yo que A? Bueno, supongamos que no A.
deriva una contradicción. Entonces, ese mecanismo para el intuicionista presupone el principio de tercer excluso. Y como no vale el tercer excluso, entonces no se puede utilizar. O sea, lo peculiar de la matemática intuicionista es que ustedes no pueden ocupar nunca reducción al absoluto. Eso está vedado. ¿Okay? Y hay otras diferencias también adicionales. Por ejemplo, hay también actitudes distintas sobre el infinito. Entonces, en matemática clásica, ustedes en general no tienen ningún problema con la introducción de cardinales transfinitos, ¿ya? O sea, distintos tipos de cardinalidades infinitas. Eso no es aceptable para los intuicionistas. ¿Okay? Eso ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos una realidad que está constituida por nuestros estados epistémicos. Tenemos una concepción de la verdad de los enunciados matemáticos, de las proposiciones matemáticas, que está ligado a elementos epistémicos. O sea, la verdad de los enunciados matemáticos es la prueba. ¿Okay? El hecho de que nos conste que las cosas son así mediante una construcción. No vale el principio de tercer excluso. El significado de los enunciados matemáticos también tiene que ser entendido de una manera correlativa. Y por supuesto, no es posible que existan hechos matemáticos que sean trascendentes a nuestras capacidades de prueba. ¿De acuerdo? Ahora, hay distintos tipos de actitudes realistas respecto de las matemáticas, pero por ejemplo, una muy característica es el llamado platonismo en matemática. O sea, la idea de pensar que la matemática, las distintas áreas de la matemática, versan sobre cierto dominio de objetos peculiares, de naturaleza abstracta, de existencia necesaria, intemporal, y que ahí están. Y que uno tiene, lo que hacen los matemáticos es explorar ese dominio que es accesible solamente por el entendimiento. Y hay, por tanto, hechos determinados acerca de ese dominio de entidades matemáticas que debemos tratar nosotros de descubrir lo mejor que podamos, y podría ser que, en fin, que no nos dé nomás. ¿Sí? ¿Quiénes han sido defensores de una concepción platonista de las matemáticas en estos términos? Por supuesto, van a decir, bueno, Platón, bueno, sí, hasta donde sabemos, sí, bueno, Platón sí tenía una concepción de ese estilo. Pero más recientemente, por ejemplo, un ejemplo súper notorio de un tipo de concepción de ese estilo es la que tiene Kurt Gödel, de quien ustedes probablemente han escuchado hablar. Creo que yo lo he mencionado alguna vez, pero en fin, pero es un lógico y matemático muy prominente en el siglo pasado, el que probó la incompletitud de la aritmética elemental y sistemas con ciertas características formales, probó la consistencia del axioma de selección y la hipótesis del continuo respecto de los restantes axiomas de teoría de conjunto, encontró soluciones a las ecuaciones de la relatividad. ¿Quién preguntaba sobre relatividad general, en donde dice que sería compatible con la relatividad general universos circulares, en que los mismos acontecimientos vuelven a repetirse una y otra vez, o sea, en fin, con tiempos circulares? Hizo una reformulación del argumento ontológico. ¿Se acuerdan que hay un argumento de Descartes? Bueno, Gödel diseñó un argumento que es una variación de este, mucho más sofisticado, etcétera. Que es un tipo muy, muy, muy importante. Él era platonista sobre las matemáticas. Decía, no, los hechos matemáticos son hechos que están ahí, hay un dominio de hechos matemáticos, y nosotros tenemos que, en fin, llegar a descubrirlo, y eso lo haremos porque si se dan las cosas, seríamos capaces de darnos cuenta, por ejemplo, respecto de ciertos problemas, que hay ciertos axiomas que son verdaderos, y que ahora no somos capaces de darnos cuenta de esos axiomas, pero llegado el momento quizás nos daremos cuenta de cuáles son esos axiomas y podremos resolver esos problemas. ¿Sí? Esa es una actitud, como digo, platónica y realista, donde los hechos matemáticos son determinadamente verdaderos o falsos, las proposiciones que enuncian esos hechos, por relación a eso de dominio de hechos matemáticos que existen de manera independiente de lo que nosotros creamos, de las construcciones mentales que seamos capaces de hacer, de las pruebas que tengamos o que podamos tener, etc. ¿No? Ahora, había otros ejemplos que eran típicos años atrás y que ya no sirven para esto. Yo les puse a ustedes el ejemplo de la conjetura de Goldbach, pero en los años 70 y 80 se solía ocupar también como ejemplo el último teorema de Fermat. ¿Ya?
Fermat, ustedes saben, un matemático bestial, digamos. Y él en un libro anotó en el margen una proposición, no me acuerdo cuál era, que es como, no hay números naturales x y z, tales que x y z n, tal que x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n, si es que n, en fin, no me acuerdo qué condición, hay que verlo, digamos, las condiciones, pero ese es el asalto. Y Fermat anotó en el margen de un libro, cáchense, anotó en el margen del libro, bueno, esta proposición tiene una prueba muy fácil, pero no voy a anotarla aquí porque no me alcanza el margen de este libro. Y se murió después. Y después pasaron ciclos en que los matemáticos intentaban una y otra vez probar el famoso último teorema de Fermat. Y no había cómo probar el último teorema de Fermat. Hasta el año 2000 y tanto, en un que se llama Wiles, matemático de Cambridge, después de unas construcciones teóricas tremendas, logró finalmente la prueba del último teorema de Fermat. Pero por mucho tiempo ese fue un ejemplo, como la conjetura de Goldbach, anunciado por el cual, mira, en una de esas no tenemos cómo probarlo, digamos, no hay ninguna manera de probar el último teorema de Fermat, y los hechos matemáticos son tales que el enunciado es verdadero, determinadamente falso, pero eso es trascendente a nuestras capacidades de encontrar una prueba de ese enunciado. Bueno, eso ya no nos sirve porque, como digo, se encontró la prueba. Cuando les di el ejemplo de la conjetura de Goldbach, piensan ustedes que puede pasar lo mismo. A lo mejor algunos de ustedes hoy día, antes que hace dormido en la noche, así que dándole vuelta y tengo la prueba del... Eso puede pasar, naturalmente. Pero si no en ese ejemplo, habrá otros, digamos, de enunciados matemáticos para los cuales no tenemos ni prueba ni refutación. Vemos otro ejemplo, donde ustedes pueden ver cómo se da este contraste entre posiciones dualistas y antidualistas. Respecto a los hechos morales, también ustedes encuentran posiciones antidualistas y posiciones dualistas. Cuando digo un hecho moral, quiero decir el hecho de que cierto tipo de acción sea moralmente mala o buena, o sea, moralmente digna de reproche moral o de alabanza moral. Como, no sé, digamos, ¿no? Matar, no sé, a un inocente, ¿no? O ayudar a personas necesitadas, o, en fin, etc. ¿Okay? Entonces, hay una serie de posiciones en ética que han sostenido que la verdad o la falsedad de esas evaluaciones morales, por las cuales nos dice que cierta acción o cierto tipo de acciones son buenas moralmente o malas moralmente, como digo, son cosas que nosotros debemos alabar o debemos reprochar, está constituido esa verdad o falsedad por hechos que tienen que ver con nuestras reacciones. Entonces, por ejemplo, un tipo de forma de antidualismo moral súper típico, o sea, ustedes seguramente se lo habrán encontrado, digamos, en el colegio, qué sé yo, en el ambiente, son formas de antidualismo en donde la verdad o la falsedad de las evaluaciones morales está constituida por el hecho de que cierto tipo de acción sea objeto de desaprobación, de sentimientos o emociones de rechazo generalizados en una cultura. Y al revés, el hecho de que una acción sea moralmente mala o digna de reproche consiste en que esa acción es generalmente objeto de rechazo, de sentimientos de desaprobación por la mayoría de los miembros de una cultura. Ustedes pueden ver que en estas concepciones, el que una evaluación moral, o sea, que sea buena o mala, sea verdadera o falsa, es algo que viene determinado por reacciones emocionales. Claro, aquí no son, o sea, así, el hecho de que yo tenga una prueba, no es una cosa, si ustedes quieren, emocional, digamos, ¿no? Es el que tengamos reacciones emocionales de aprobación o desaprobación, y que las tengamos además de manera
generalizada o no dentro de una cultura. Entonces, el hecho de que, qué sé yo, en nuestra cultura sea malo matar a la abuelita, por decir cualquier cosa, ¿no? Consiste en que si alguien matase a su abuelita, entonces todo el mundo diría, bu, 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 qué mal, así. Y al revés, que una acción sea mala consiste en que la mayoría de los hombres de nuestra cultura están inclinados a decir, sí, sí, bien, bravo, eso, vamos adelante, vamos, muy bien hecho, etcétera. O sea, las reacciones emocionales prevalentes en una cultura son lo que constituye la verdad o la falsedad de las evaluaciones morales, y es lo que constituye los hechos morales que están siendo descritos en esas proposiciones evaluativas. Yo sé que digo, la bondad y la maldad moral son, entre comillas, hechos sociales. ¿Por qué? Porque son hechos que resultan de una proyección de esas reacciones emocionales prevalentes. Noten ustedes también que cuando uno tiene una concepción de ese estilo, claro, perfectamente puede pasar que algo que es, qué sé yo, malo en nuestra cultura, ahora, no es algo que, una cosa que nosotros creamos equivocadamente que está mal, cuando en realidad está bien, o creamos equivocadamente que está bien cuando está mal. No, no, es buena o mala porque los hechos que lo determinan son los que hacen que objetivamente sea bueno o malo, digamos, que son nuestras reacciones emocionales. Entonces, a ver, tiene la mano arriba Javiera. Javiera. Hola, profe. Quería preguntarle si entonces no hay actos que sean intrínsecamente malos. No, po, ¿Es subjetivo? no, po, no, no hay tal cosa. Si es que uno tiene una concepción antirrealista de ese estilo, bueno, si tú tienes una concepción antirrealista en donde la bondad o la maldad están constituidas por esas reacciones emocionales prevalentes, claro que es así. No puedes tú decir que un tipo de acción, por el tipo de acción que es, va a ser mala. No, 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 ese es un hecho social. La acción es mala cuando se realiza en un contexto social en donde son prevalentes estas reacciones emocionales. Si tú sacas exactamente la misma acción y la desarrollas en otro contexto cultural donde las reacciones prevalentes son otras, entonces la evaluación moral también va a cambiar. Se puede colocar también el ejemplo, este un poco extremo, ¿no? Pero ya, entonces, nuestra cultura es malo matar a la abuelita, y nuevamente la perspectiva antiigualista es que esto es algo que está constituido por las reacciones emocionales prevalentes. Como la mayoría de nuestras culturas desaprobaría que uno mata a su abuelita, entonces eso es lo que hace que sea malo. O sea, ojo con esto, no es que nosotros desaprobamos en general el hecho porque es malo, sino que es malo porque nosotros lo desaprobamos. ¿Ya? Ah, ya. Bueno, entonces, si es que llegamos a otra cultura, en donde, no sé, una cultura distinta, donde la gente, no sé, tiene la costumbre de matar a las abuelitas, digamos, después de cierto tiempo los tipos las matan, se las, no sé, una cosa, en fin, ya no quiero añadir cosas, ¿no? Como que les matan a la abuelita, hacen un asado y se las comen para el 18, en fin, una cosa espantosa. Y entonces ahí, si un tipo va y mató a su abuelita, tú dices, eso, bien hecho, muy bien hecho, tenemos que celebrar el 18 con un buen asado, muy bien hecho, bravo, ay, etcétera. Entonces el hecho sería bueno, ¿cachai? Porque depende del contexto en donde se da. ¿Okay? Bueno, eso es una concepción antidualista de los hechos morales. Y no tienen ustedes como, bueno, los hechos en cuestión están constituidos por nuestros estados subjetivos, nuestras reacciones, en fin, en este caso reacciones emocionales. ¿Okay? La verdad de las proposiciones que enuncian tales hechos también dependen de esos factores subjetivos porque están constituidos por esas reacciones emocionales. No vale el tercio excluso, ¿de acuerdo? Porque claro, va a haber acciones o tipos de acciones para las cuales no va a haber reacciones de un tipo y en otro. ¿Cachai? O sea, hay reacciones que van a generar reacciones, tipos de acciones que van a generar reacciones generalizadas de desaprobación. Va a haber acciones que van a generar reacciones generalizadas de aprobación y otras que no, digamos. Entonces también así como puede pasar de que, qué sé yo, que el, mató a la abuelita y en algunos casos, pero ¿cómo lo hiciste? Eres un asesino. Y en fin, y más encima tu propia abuela. En fin, y en otros donde, eso, bien hecho, qué valor mostraste al matar a tu abuelita, y qué sé yo. Y en otras culturas en donde puede ser que la reacción sea,
O sea, mataste a la abuelita y ahí, ¿qué importa? ¿Quieres que te aplaudamos por eso? ¿Quieres que te castiguemos por eso? A nadie le importa. Si querés matar a tu abuelita, o no la mates, da lo mismo. En esa cultura, el acto de matar a la abuelita no es ni verdad, no, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? Porque no hay reacciones emocionales, ¿de acuerdo? Ni a favor ni en contra. ¿Y eso sería antirrealismo sobre los hechos morales? Esa es una forma antifascismo, pero el punto que queremos mostrar es el siguiente, o sea, Ya, que si no tienen esa concepción, entonces vean ustedes, no vale el texto incluso. ¿Sí? ya, Eh, gracias, profe. los dualistas dicen que existen hechos buenos o malos, solamente que, o sea, lo que dice un dualista moral es que hay hechos sobre qué es bueno y qué es malo, que son objetivos, que son independientes de nuestras reacciones emocionales, y que nosotros tenemos que tratar de descubrir, que podríamos estar radicalmente engañados sobre la naturaleza de esos hechos y estar nosotros tal vez pensando que ciertas cosas son buenas y en realidad son moralmente perversas, y eso es peor para nosotros. ¿Bien? Francisca Maguino pregunta, ¿qué es el factualismo? Bueno, nos coloca aquí que hay otro tipo de posición sobre los hechos morales, se llama no factualismo, ¿no? No factualismo, o sea, la negación del factualismo, y que tiene una diferencia con lo anterior. Porque el no factualista lo que dice es que no hay hechos morales. No, los casos, el tipo de posición que yo les estaba explicando es una posición en donde hay hechos morales, pero los hechos morales están constituidos por reacciones subjetivas. Para el no factualista, la posición, si ustedes quieren, es mucho más radical. Es decir, no, viejo, no hay hechos morales, punto. Entonces, por decirlo así, no es que no hay ningún hecho acerca de si es malo matar a la abuelita, pero eso no es porque sea bueno matar a la abuelita, tampoco es bueno matar a la abuelita, no hay hechos morales, sencillamente. Eh, o sea, tiene algo en común con la posición antirrealista, Francisca, en el sentido de que, bueno, no hay hechos morales objetivos, ¿de acuerdo? Y la antirrealista también, pero la diferencia es que mientras la antirrealista moral hace un esfuerzo por si tiene una concepción, una teoría acerca de cómo en realidad esos hechos han sido constituidos por nosotros, por nuestro estado subjetivo, emocionales o lo que sea. El no factualista, ni siquiera eso. No hay nomás, punto. Esos hechos son todos objeto de, o sea, en fin, son creencias, mitologías, errores que nosotros cometemos por la razón que sea, ¿no? Los hechos morales son mitologías, como si yo les dijera, cuidado con el caleuche, no se metan muy adentro del mar porque los puede pescar, y si hay luna llena, no vayan a mirar el caleuche porque si no los brujos los van a ustedes a... En fin, mitología, no hay caleuche, viejo, así de simple. No es que no, el caleuche es una proyección, no hay caleuche, ¿verdad? Para los no factualistas pasa eso. Vicente Miranda dice, el antirrealista acepta una relatividad cultural. Esta forma de antirrealismo moral es relativista, ¿de acuerdo? Pero hay formas de antirrealismo moral que no son relativistas. Adelante les voy a contar cuando veamos algunas concepciones antirrealistas sofisticadas de la verdad, en que la verdad tiene que ver con una cierta justificación idealizada. Vamos a ver un par de ejemplos de concepciones morales antirrealistas en donde la justificación, perdón, la verdad de ciertos enunciados normativos acerca de lo que es bueno y malo, lo que es justo y injusto, depende de factores epistémicos, pero son factores epistémicos idealizados, ¿no? El ejemplo más típico de esto son las concepciones de Habermas y Rawls acerca de la teoría de la justicia. Pero, insisto, voy a comentarles esto más adelante cuando tengamos el panorama más claro de teorías antirrealistas de la verdad sofisticada. Lo que sí les conté ahora, eso es relativista. Sí. O sea que en fin, tenía Hitler, por ejemplo, dice, Hitler, en fin, pero cambiar de Hitler en una cultura donde, sí, maten a todos los malditos judíos, bien hecho Hitler, bien hecho, que mates a todos esos malditos, bravo. Entonces sería bueno lo que dice Hitler, ¿cachai? Eso es. Javiera Rivera dice, con esa forma de antirrealismo como que la ley no tiene ni sentido ni sustento. No, tiene sentido. Son nuestros sentimientos prevalentes, ¿de acuerdo? O sea que,
como nuestro sentimiento probablemente es que es malo matar a la abuelita, entonces está bien que castiguen a los tipos que matan a su abuelita, que lo metan en la cárcel, que le aplican pena, en fin, que sufran el ostracismo social, porque se lo merecen, ¿de acuerdo? El punto es que si las circunstancias fuesen distintas, entonces serían dignos de alabanza. Sería como, sí, vamos a darle un premio, vamos a darle la medalla al mejor asesino de abuelitas, porque, en fin, ha mostrado una gran capacidad para sobreponerse a su natural, en fin, desagrado por realizar estos actos, etc. Pero efectivamente es una forma de antifascismo. Bueno, vamos a quedar aquí. Y en fin, el martes de la próxima semana, porque acuérdense que el jueves es prueba y tenemos el 18, entonces vamos a hablar sobre distintas otras formas de antifascismo sobre objetos físicos y también algo sobre realismo moral. Entonces la teoría de la ley natural, por ejemplo, es una forma característica de realismo moral acerca de ese tipo de hechos. Javiera Rivera pregunta, ¿es malo, pero por qué? Porque sería porque así piensa la mayoría. Claro que sí, porque así lo siente la mayoría, en esta forma de antirrealismo que te estoy indicando. ¿Alguien tiene la mano arriba? Yo prefiero. Entonces el jueves no hay clases. No, el jueves tienen prueba. Ah, ya. O sea, de hecho, la prueba queda abierta desde las 2 de la tarde, desde la hora de clase. Bueno, Profe, quedamos entonces. que tengo de harta materia porque me vi las clases de nuevo. Espera un segundito, que voy a dejar de grabar. Bueno, nos estamos viendo entonces